Pasamos al tema de derivadas parciales de segundo orden. Tenemos esta anotación. ¿Esto qué significa? Significa segunda derivada parcial de f respecto a x dos veces, o su forma más sencilla, que es lo mismo. Y así significan las demás. Segunda derivada parcial de f respecto a y dos veces, segunda derivada parcial de f primero con x, luego con y, segunda parcial de f primero con y y luego con x. Yo por simplicidad voy a utilizar las fórmulas más cortas, la notación más corta. Entonces voy a utilizar esta. Pero para hacer esta yo primero necesitaría calcular la de x. Entonces vamos a hacerlos en orden. Lo primero que voy a hacer es derivar respecto a x. Y hay que ver qué es lo que se nos pide siempre en el texto. En el texto pide encuentra las derivadas de segundo orden de esta función. No me especifica cuáles derivadas tengo que hacer. Cuando no se me especifica tengo que calcular todas las derivadas de segundo orden. ¿Cuáles son? Estas cuatro. Entonces, primero calculo las de primer orden, que sería la derivada respecto a x. La derivada respecto a x es 2x más 2y, y el último término solo tiene y cuadrada, así que es ese 0. Ahora, yo con esta puedo calcular la segunda derivada respecto a x. Ya tengo la de x, la vuelvo a derivar con x. Entonces tengo que derivar esta respecto a x. Su derivada es 2. A partir de esta también puedo calcular esta otra. Aquí yo lo tengo la de x, aquí ya está la de x. ¿Qué le tengo que hacer a la de x? Derivarla con y. Entonces, esta hay que derivarla con y. La derivada respecto a y es 2 también. Ahora, de forma similar, calculo la derivada parcial respecto a y. Respecto a y, ¿cuánto sería la derivada? La derivada es 2x más 2y. Ahora puedo calcular esta derivada. Ya tengo la de y, la vuelvo a derivar con respecto a y. Derivada respecto a y es 2. Ahora, la de yx. Ya tengo la de y, la tengo que derivar respecto a x. Entonces me baso en esta y la derivo respecto a x. Su derivada es 2. Una cosa que debemos de analizar, bueno, que debemos de saber, es que estas dos siempre van a salir iguales. Estas dos de aquí no siempre salen iguales. Entonces, las que sí son las mixtas o cruzadas, que es xy y x. Estas siempre salen lo mismo. Entonces no es necesario hacerlo dos veces, con una vez que la haga. Continuando con el tema, ahora vamos a tener esta función. Esa función otra vez nos pide que calculemos las derivadas de segundo orden, que son las cuatro que tengo aquí. Entonces, como ya vi, necesito calcular las de primer orden. La primera sería la derivada respecto a x. La derivada respecto a x de ese término es 3x cuadrada y cuadrada más 5. Ahora, a partir de esta puedo calcular la xx, o sea, la segunda respecto a x, que es volver a derivar esta respecto a x. ¿Cuál sería esa derivada? 6xy cuadrada. También la que puedo calcular es la de xy. A partir de esta de aquí, la tengo que derivar con respecto a y. Entonces, esto respecto a y es 6x cuadrada y, le doy una constante 0. Ahora, respecto a y, su primera derivada, ¿cuál es? Sería 2x cúbica y más 2. Esta se puede derivar otra vez con y sería y. Esto derivado respecto a y es 2x cúbica. También puedo calcular yx, solo para comprobar que me dé lo mismo. Sería respecto a x, esta de aquí. Entonces, respecto a x, esta de aquí sería 6x cuadrada y. Esto es una constante de 0. Y verifiquen lo que les dije en el primer ejemplo. Estos dos son iguales. Entonces, de aquí en adelante ya no voy a calcular dos veces. Solamente voy a calcular una de las dos. Continuando con nuestro tema, ahora lo que tenemos es este ejemplo. En este ejemplo se nos pide que calculemos las cuatro derivadas de segundo orden de esta función. Para ello hay que calcular primero las de primer orden. Entonces,
la derivada respecto a x utilizamos la fórmula de e a la u, donde nos dice que debemos de escribir primero u'. U' es la potencia, la derivada de la potencia respecto a x. Respecto a x su derivada es y cuadrada y pongo e a la u. Y esta ya es la derivada respecto a x. Ahora, yo debo de calcular la segunda derivada respecto a x de esta función. La y cuadrada es una constante respecto a x, se pasa igual, y derivo esta exponencial. Otra vez es la misma fórmula, entonces sería primero poner la derivada de la potencia. La derivada de la potencia es y cuadrada por e a la x y cuadrada. Y esta ya es la derivada, la segunda derivada respecto a x. Lo que puedo hacer es multiplicar, me queda y cuarta y la exponencial. Ahora, a partir de la primera respecto a x también puedo calcular xy. Entonces me baso en esta y calculo respecto a y. Todo esto respecto a y. Este término tiene y sí y este término tiene y sí. Entonces la fórmula a aplicar es la del producto. El producto sería el primero por la derivada del segundo respecto a y de esta exponencial. Entonces primero se pone la derivada de la potencia, sería 2xy por e a la xy cuadrada, más el segundo que sería la exponencial por la derivada del primero que sería la derivada de y cuadrada respecto a y eso es 2y. Analizo mi término y ¿qué es lo que hay? Hay términos semejantes. Yo tengo 2y y la exponencial y aquí tengo 2y y la exponencial. Se pueden factorizar. Entonces 2y e a la xy cuadrada por, ¿qué es lo que no está fuera de este término? Xy cuadrada. Entonces xy cuadrada más esto de aquí todo está fuera, entonces solo pongo un 1 y este ya es el resultado de mi derivada de xy. Ahora, me falta calcular las segundas y y yx. Entonces, para calcular la segunda con y, necesito la primera con y. ¿Cuál es la derivada de este término respecto a y? Sería la misma fórmula de a la u, pero con y. Entonces, la derivada de esto respecto a y sería 2xy e a la xy cuadrada. Esta es la primera respecto a y. Con esta puedo obtener la segunda respecto a y. Analizando lo que tenemos, vemos que todo esto tiene y también esto tiene y. Entonces es un producto. Entonces sería, por regla del producto sería el primero, por la derivada del segundo respecto a y, eso es e a la xy cuadrada por 2xy, más que el segundo, e a la xy cuadrada por la derivada del primero respecto a y, que sería 2x. Y analizo qué es lo que está común para poder factorizarlo. Yo tengo 2x, aquí tengo 2x y tengo la exponencial. Entonces puedo factorizar 2x e a la xy cuadrada por, en este término, tengo esta y toda esta expresión. Multiplico y me quedaría 2xy cuadrada más. De aquí ya está todo afuera, entonces solamente pongo un 1. Y este sería el resultado de la segunda derivada respecto a y. Ahora tengo que calcular otra segunda derivada. Esa segunda derivada es yx. Esa ya no es necesario hacerla porque es el mismo resultado que tengo de xy. Entonces la respuesta de esta derivada va a ser todo esto. Sería 2y e a la xy cuadrada y todo eso. Entonces recordando que las mixtas o cruzadas son iguales.